hay grupos dentarios. Hay el grupo de los incisivos, canino, premolares y molares. Pero en la arcada superior y en la arcada inferior podríamos resumirlo así. El grupo anterior, que serían los incisivos y el canino, y el grupo posterior, que serían los premolares y los molares. Pero vayan un poquito ya acordándose que en el caso de los incisivos y el canino, un denominador común sería que son piezas uniradiculares. En cambio, en el caso de los premolares y molares, ahí ya cambia la figura. Los premolares, acuérdense, el primer premolar tiene dos raíces, una vestibular y una palatina. El segundo premolar tiene una raíz, pero fuertemente aplanada en sentido mesiodistal. Entonces es como si estuviera proyectándose una especie de raíz hacia vestibular y otra hacia palatina. En cambio, los molares es un grupo diferente, por favor. Es un grupo que tiene tres raíces en la arcada superior. El primero al menos, las raíces están bien separadas. En el segundo molar, las raíces pueden estar un poco más aproximadas. En el tercer molar, que la situación anatómica es impredecible, pero también presenta tres raíces, las cuales pueden estar completamente fusionadas. Pero también ahí en los molares vas a diferenciar que puedes agruparlos así, entre el primer y el segundo y los terceros molares. Obviamente lo que vamos a hablar de los terceros molares, adelantándoles un poco, chicos, es que vamos a hacer la extracción cuando el diente, el tercer molar, está perfectamente erupcionado en boca, ¿no? No es un tercer molar retenido. Pero vayamos a ver. Vamos a comenzar con el incisivo central superior. Acuérdense de esta imagen que es parte de lo que han hecho ustedes en anatomía dental. Es un diente que tiene una raíz. Para nosotros lo más importante ahorita sería la presencia de la raíz cónica. Acuérdense que este dientecito cuando se inserta en el alveolo tiene una inclinación, pero acuérdense que la inclinación aproxima, vamos a poner así, la parte vestibular es más cerca a la cortical que la parte palatina que está más lejos de la cortical palatina. Eso es importante. Es decir, este huesito que estamos observando acá es delgado, y si hubiéramos, en este caso, el diente por la parte palatina, la cortical ahí es mucho más gruesa, ¿no? Pero lo más importante ahí es que tendrías que recordar esto, ¿no? Que esa cortical vestibular es delgada, pero la cortical palatina, esto acuérdense, es más gruesa y por ende tiene bastante hueso esponjoso. Eso al menos para las maniobras de tracción tienen que acordarse. Es decir, cuando tengan que mover los dientes, muy poco vas a mover hacia vestibular, porque ya te he dicho, el hueso ahí es delgado. En cambio, vas a mover más hacia palatino porque ahí el hueso es más esponjoso y hay más hueso. Entonces, cuando se va a ensanchar la pieza dental, se va a ensanchar con mayor comodidad, vamos a ponerlo así, a nivel de en este caso, de la tabla palatina. Entonces, de todas maneras, repasen los conceptos ahí teóricos, ¿no? La raíz tiene forma cónica, ¿no? Acuérdense que es una raíz muy fuerte, muy potente, ¿no? Resistente. El alveolo también obviamente tiene la forma cónica con respecto a la raíz que está alojada, pero esto es importante, ¿no? La cortical vestibular es bien delgada. Eso tienen que literalmente memorizárselo, chicos. Es una cortical que si tú presionas mucho se va a romper. No queremos que se fracture, ¿no es cierto? Queremos que se ensanche el alveolo, no que se rompa el alveolo, ¿no? Muchas veces, como acá está escrito, ¿no? La cortical esta vestibular es muy fina y en ocasiones no sobrepasa, miren, más de 1 milímetro de espesor. Eso es importante que recuerden. O sea, es delgado, no puedes presionar mucho hacia vestibular, o sea, no puedes traccionar mucho hacia vestibular. Los instrumentos que vamos a utilizar son dos. Miren acá los botadores, tienes que tener los tres tamaños, acá me ha faltado el más ancho, pero hay uno delgado, mediano y el ancho. Pero la idea es, voy a tener que utilizar los botadores y voy a tener que utilizar los forceps. ¿Pero te acuerdas cuál era el forceps que tenía que utilizar? Era el forceps recto para incisivos.
Es decir, ya les voy adelantando. Este forceps, por ejemplo, es para incisivo lateral y para incisivo central. Pero también se hace la extracción para los caninos. Pero acá tenían que acordarse de un concepto para ver en este caso la pieza o el instrumento apropiado. ¿Se acuerdan? Esta parte que le llamamos los bocados, acuérdense que tiene una especie de forma de canaleta, muy parecido obviamente al botador, pero ligeramente encorvado, ¿no? O doblado. Pero la idea es, tanto por vestibular como por palatino, te vas a dar cuenta que tiene estas dos canaletas. Anatómicamente también se le llama goteras. Entonces tiene una gotera hacia vestibular y una gotera hacia palatino, ¿no? Entonces la idea es, con esta prácticamente este instrumento que están viendo acá, por favor, pueden hacer la extracción desde el canino del lado derecho, pasando por los incisivos, hasta el canino del lado izquierdo, por favor. En este caso, vamos a ponerle así, este es tanto para caninos como para incisivos. La idea es, el botador lo vas a utilizar, ya sabes, para la maniobra de luxación, porque te acuerdas, la sindesmotomía, que es con lo que comenzamos, que hiciste con la alegra, con el sindesmótomo. Pasamos a la luxación, lo hacemos con el botador, ahorita van a ver cuáles son las maniobras, y luego pasamos a las maniobras de presión, tracción y abulsión con el forceps. ¿Te acuerdas? Las tres prácticamente maniobras o movimientos que vamos a realizar se realiza con el forceps, pero en este caso es el forceps recto de incisivos, pero este forceps recto de incisivos puede ser utilizado también para canino. Vamos a ver. Importante, por favor, cómo se hace la sujeción del, en este caso, instrumento para en este caso, el diente, ¿no? El botador, miren acá, por favor, una recomendación de ubicación. El botador puedes colocarlo hacia vestíbulo mesial, como en este caso, o lo puedes colocar hacia disto vestibular. Pero la idea es, cuando coloques el botador acá, vamos a poner en mesio vestibular, tienes que presionar hacia palatino. Y ahí miren, con la mano derecha estás haciendo esa presión, pero con la mano izquierda, ¿te acuerdas? Que sería la mano que va a sujetar el alveolo, te vas dando cuenta si realmente se está moviendo el diente. Una vez que haces esta maniobra, pasas por el paladar, igualito. En el paladar puedes ubicarte en palato mesial o en palato distal y haces la maniobra de luxación. Una vez que hayas movido el diente, pasas a las siguientes maniobras, presión, tracción y abulsión, y ahí lo vas a hacer con el forceps. Pero también lo que les había recomendado, ¿no? El forceps recto para incisivos tienes que colocarlo lo más profundo en la raíz del diente, ¿no? De tal manera que la verdad lo que tendría que sujetar es la raíz del diente, ¿no? Y ahí presionas, miren acá, presionas, y después con esa misma presión un poco hacia vestibular. Pero ¿se acuerdan? La cortical vestibular es delgada, entonces no empujo mucho hacia vestibular. Y luego me voy hacia palatino. En cambio, a palatino sí la verdad tengo más cortical y probablemente es la cortical que va a ceder. Entonces presiono más, ¿no? Entonces, como si fuera un péndulo, por favor, como si fuera un péndulo, y un punto de apoyo acá en el periápice, presiono para vestibular, para palatino. Poco para vestibular, más hacia palatino. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Presión y después los movimientos, vamos a llamarle también movimientos laterales, pero son movimientos hacia vestibular y hacia palatino. Pero te acuerdas que este diente tiene una raíz, en este caso circular cónica, perdón, tiene una raíz cónica, entonces lo que podrías hacer es en este caso hacer una maniobra de giro, ¿no? Lo que podrías hacer es una maniobra de giro, ¿no? Girando el instrumento sobre su propio eje, ¿no? Y en este caso, al girar sobre su propio eje, lo que va a ocurrir es que más fácilmente va a salir la pieza dental de su, en este caso, alveolo, ¿no? Y es las maniobras que vamos a justamente observar en esta imagen, ¿no? Entonces, vean, por favor, cuando vas a hacer las maniobras de presión, le llamamos tracción y abulsión, sería de la siguiente manera, ¿no? Miren acá, por favor, colocas el instrumento lo más hacia la raíz del diente, presionas,
luego lo llevas hacia vestibular, pero ya te he dicho, muy poco hacia vestibular, lo llevas hacia palatino, pero miren, por favor, las flechitas están juntas. Es porque mientras voy presionando, voy llevando a palatino, mientras voy presionando, voy llevando hacia vestibular. Y lo único que estás haciendo es ensanchar el espacio de él, en este caso, alveolo, para poder permitir después, en este caso, la extracción de la pieza dental, ¿no? Una vez que hace las maniobras, por favor, lo único que estás haciendo es ensanchar este espacio, ¿no? Ensanchar este espacio y a las finales lo que vas a tener es con mayor facilidad hacer la extracción de la pieza dental. Acá les he puesto la teoría, ¿no? Primero se realiza hacia vestibular y luego hacia palatino, efectuando siempre una presión en sentido apical, eso es importante, presionando y obviamente llevándolo hacia vestibular y hacia palatino. Este movimiento de impulsión apical convierte el lápiz en el centro del movimiento, eso es importante, así lo que he tratado de explicar y se decía que la punta de la raíz del diente tiene que estar en este caso presionándose en el, vamos a decir así, en el fondo del alveolo, justamente tiene ese propósito, ¿no? Que todas estas maniobras tomen como punto o como centro de movimiento el ápice del diente, ¿no? Después dice, después de este primer movimiento se puede repetir varias veces, ¿no? Hasta que notes que la pieza se esté aflojando, obviamente, de su alveolo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que se vaya aflojando del alveolo. Pero como este es un diente que tiene la forma cónica, puedes hacer la rotación. Y cuando haces la rotación, pues bueno, fácilmente vas a poder retirar la pieza del alveolo, ¿no? Si vamos al incisivo lateral, por favor, si vamos al incisivo lateral, la verdad casi el protocolo va a ser el mismo, solo que acá tienes que acordarte de este concepto, por favor. Este diente también sigue siendo cónico, su raíz un poquito más larga, pero este diente tiene ya un ligero achatamiento mesiodistal, o sea, las piezas ya no son tan cónicas, es como si alguien hubiera agarrado de mesial a distal y lo hubiera aplastado, lo hubiera presionado. Dos, la inclinación de la pieza está más fuertemente inclinada hacia el paladar. ¿Qué significa? Que la cortical vestibular pues es más gruesa de este incisivo lateral comparado a la cortical vestibular del incisivo central. Y al revés, miren acá, la cortical palatina se hace más delgada comparado con el incisivo central. Entonces ya tienes, en este caso, ya tienes, vamos a poner así, una disposición anatómica mental previa a la, en este caso, intervención. Los instrumentos siguen siendo los mismos, tiene los forceps y tiene los botadores. Los botadores tienes que tener el mediano, el pequeño y el grande. Y en el caso de los forceps, lo que tendrías que hacer es también utilizar el forceps para los incisivos centrales, en este caso superiores, ¿no? La maniobra, si te das a dar cuenta, es la misma, no cambia, o sea, prácticamente lo mismo tendrías que hacer, solo que en el movimiento de giro, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ya te he dicho, es un diente que está ligeramente aplanado de mesial a distal. Entonces, si está aplanado hacia de mesial a distal, es un poquito más difícil, que puedas hacer, en este caso, el achatamiento mesio, en este caso, perdón, el giro mesio, o el giro sobre su propio eje del diente, ¿no? Pero en todo caso, eso hay que tener bastante cuidado. En el caso del canino, por favor, acuérdense que el canino es un diente que tiene una raíz muy voluminosa. Más aún, acuérdense que esta raíz, por favor, genera una eminencia. ¿Se acuerdan? Era la eminencia canina. Era tan grande, no sé si se acuerdan en anatomía, la longitud puede ser desde el diente en conjunto, puede ser hasta 26, 28 milímetros, 30 milímetros, 35 milímetros. Es decir, un diente que tiene una raíz muy, muy larga. Y más aún, es un diente que tiene una raíz muy voluminosa, muy fuerte, muy poderosa, importantísimo dentro de lo que es, en este caso, la arcada dentaria, ¿no? Incluso acá genera lo que llamábamos la eminencia canina, ¿no? La eminencia canina. Entonces, tienen que un poquito ir familiarizándose con esas características anatómicas. En el caso de la cortical vestibular, por favor, esta cortical vestibular es bien delgada, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, incluso en algunos casos está fenestrado acá, ¿no? Está fenestrado.
o a veces acá hay una dehiscencia, ¿no? Se retrae un poquito el hueso ahí, ¿no? O hay dehiscencia o está fenestrada. Pero la idea es que esta cortical vestibular es delgadísima, ¿ya? En cambio, la cortical palatina es gruesa, pues, ¿no? Es bien gruesa. A pesar de tener esta inclinación, la cortical acá en la zona palatina es bien gruesa. Pero en todo caso, son características anatómicas o datos anatómicos que tenemos que tenerlo en cuenta. Como les decía, en el caso de los caninos, el instrumento sigue siendo los mismos. Por favor, tienes tus botadores, el pequeño, el mediano, el grande. Tienes tus forceps, en este caso el forceps, que es el mismo para los incisivos, ¿no? El forceps recto. Y con eso vamos a hacer la extracción de las piezas. Las maniobras, por favor, siguen siendo las mismas, solo que ahí tienes que tener el cuidado de una raíz muy larga, muy voluminosa. Dos, es un diente que en la parte del alveolo, en la parte vestibular, es bien delgada. La cortical palatina es más gruesa. Entonces, con esas características puedes hacer, si te vas a dar cuenta, casi las mismas maniobras que has hecho para el incisivo central y para el incisivo lateral. Entonces, es casi como que el patrón, vamos a decir así, de los procedimientos para la extracción, es casi las mismas para el incisivo central, lateral y para el canino, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración las características anatómicas. Entonces, si te vas a dar cuenta, la extracción para los dientes anteriores puede tener el mismo protocolo, ¿no? En este caso, tus botadores y tus forceps rectos, y prácticamente la maniobra puede ser como están observándola en la imagen ahí. En el caso de los premolares y los molares ya son grupos dentarios distintos, por favor. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? El primer premolar tiene esta característica. Tiene dos raíces, una hacia vestibular y tiene una hacia palatino. En el 95% de los casos ocurre esto, por favor, eso es importante. Dos, miren ya cómo se presentan las raíces, ¿no? Entonces ya no es tan voluminoso como el canino o el incisivo central, lateral. Ya tiene, en este caso, una disposición anatómica diferente, ¿no? Dos, sus inclinaciones, eso hace también que, por ejemplo, acá la cortical vestibular tenga un cierto grosor, pero la verdad es delgado, y la cortical palatina, la verdad es mucho más gruesa, ¿no? Pero miren, acá ya con las consideraciones anatómicas, ya va a ir cambiando, en este caso, el tipo de instrumento. Vamos a ver justamente que las maniobras y los movimientos van a verse condicionados por estas características, ¿no? Definitivamente los instrumentos siguen siendo los botadores para hacer la luxación. Hacemos la misma maniobra, por favor, desde vestibular o desde palatino. Por favor, si vamos a colocar el botador desde vestibular, colocamos en mesiovestibular o en distovestibular. Generalmente se coloca en mesiovestibular, que es, digamos, el punto de apoyo más exacto, más seguro, ¿no? Pero siempre presionando hacia palatino y después cuando te vas hacia, vamos a decir, distopalatino, por ejemplo, presionas hacia vestibular. Entonces repites, por favor, esa maniobra tratando de lograr la maniobra de luxación. En cambio, para lo que es la maniobra de presión, tracción y abulsión, tendríamos que utilizar, en este caso, el forceps. Pero el forceps, por favor, el forceps, es un forceps que tiene una cierta, vamos a poner así, angulación como la que estás observando, ¿no? Ya no es tan recto, ¿no? Esta angulación le permite, acuérdense, un poquito esquivar, vamos a poner así, sortear la arcada inferior, porque ya estamos hablando de dientes posteriores. Solo que la parte activa, acuérdense, también tiene dos goteras, una hacia vestibular y otra hacia palatina. Es decir, prácticamente es la misma, vamos a decir así, la misma disposición del bocado del incisivo o de los forceps para los incisivos y caninos. Solo que la diferencia es que acá entre la parte activa, entre la bisagra y la parte del mango, miren que tiene una cierta inclinación. Pero como las dos son, acuérdense, estas canaletitas, y esta parte que le llamábamos gotera, como las dos son goteras, imagínense, esto funciona perfectamente para los premolares, tanto del lado derecho como para los premolares del lado izquierdo. Entonces, vas a tener un solo forceps
y tus botadores para hacer la extracción, ¿no? En el caso, como les decía, el forceps es ligeramente curvo en su parte activa, pero ya les he dicho que es para sortear los dientes de la arcada inferior. Este primer premolar ya tienes que tener cuidado al momento de hacer las maniobras. ¿Por qué? Han visto ustedes que tiene dos raíces, una hacia vestibular y una hacia palatina. Entonces, miren cómo va a ser la maniobra. Una vez que has fluxado con el botador, agarramos con el forceps, ¿no? Que tiene gotera hacia vestibular, gotera hacia palatino y presionamos. Pero una vez que presionas sobre este punto acá en la parte profunda, como si fuera un punto de apoyo, un punto a partir del cual generas movimientos, generas presión rítmica y constante hacia vestibular, generas presión rítmica y constante hacia palatino. Esta maniobra la puedes repetir muchas veces, ¿no? Empujas hacia vestibular, empujas hacia palatino, presionándote acá y vamos a decir buscando un punto de apoyo en la punta de la raíz del diente, ¿no? Y eso va a permitir que la pieza literalmente vaya aflojándose, pero lo que principalmente estás haciendo es ensanchar el espacio del ligamento periodontal para poder después hacer la avulsión o simplemente la extracción propiamente de la pieza dental, ¿no? Pero la idea es, no se puede hacer movimientos de rotación. Van a ver ustedes que la rotación sobre su propio eje es cómodo para el incisivo central. Te facilita la extracción. Es cómodo para el incisivo lateral con ciertas limitaciones. Es cómodo para el canino con ciertas limitaciones. En cambio, cuando ya empiezas a hablar de los premolares, no puedes hacer rotación sobre su propio eje, porque ahí simplemente lo que vas a lograr es que se fracture una de las raíces, ¿correcto? Entonces la idea es presionamos y después presión apical y constante hacia vestibular. Presión apical constante hacia palatino. Y una vez que ensanches, avulsión y traes y jalas en este caso la pieza y extraes la pieza del alveolo. Más o menos la idea, como les decía, este instrumento es versátil porque puede ser aplicado para los premolares del lado derecho y para los premolares del lado izquierdo, como están viendo acá en las imágenes. Y dos, miren acá la curvatura que presenta es justamente para sortear el labio y la arcada inferior y evitar obviamente que haya daño en esa zona del paciente, ¿no? El segundo premolar, por favor, acuérdense, tiene una sola raíz, pero lo más importante que acá tienes que acordarte es que esta raíz está fuertemente, así, fuertemente presionada de mesial a distal. Si te das cuenta, miren, por favor, esta vista proximal, el diente es ancho de vestibular hacia palatino. Pero si lo ves desde las superficies libres, puede ser vestibular o puede ser palatino, miren cómo está la raíz, aparentemente delgada, ¿no? Entonces, igual, por favor, es como si las dos raíces estuvieran fusionadas. Ahí tienes que recordar la anatomía de la raíz. Dos, el alveolo. Igual, el alveolo acá, por favor, en vestibular ya es más grueso. Y es más grueso por una sencilla razón. Acuérdense que acá está la apófisis piramidal del maxilar superior, que está más o menos a la altura del primer molar y del segundo premolar. Entonces, eso hace que esta cortical sea gruesa y sea ebúrnea, por favor, dura. Entonces, la cortical vestibular ya es más gruesa. La cortical palatina, por favor, la cortical palatina es gruesa, pero tiene cierta, vamos a decir, características de hueso esponjoso. Entonces, igual, ¿no? Si voy a ensanchar el alveolo, te vas a dar cuenta, voy a ensanchar el alveolo apoyándome más en las corticales palatinas que hacia las corticales vestibulares. Entonces, anatómicamente tienen que recordar esto, ¿no? Una sola raíz, un fuerte aplanamiento mesiodistal, es un diente bicuspidio, ¿no? Muy raro, en un porcentaje muy bajo, puede tener dos raíces, ¿no? Pero la idea es que la sección transversal de este diente tiene forma ovoidea o literalmente elíptica, ¿no? Que esa es la forma también que se la describe. La cortical externa suele ser bastante gruesa porque coincide con la apófisis piramidal del maxilar superior. Un poco difícil lograr ensanchamiento a este nivel, por favor, eso acuérdense. Entonces, los instrumentos van a seguir siendo los mismos, chicos, van a seguir siendo los mismos. La idea es, tenemos acá nuestros botadores y nuestros forceps, ¿no? Pero ya les he dicho, los forceps son universales para los premolares, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Lo único que tienes que fijarte es que tenga esta curvatura
y que la parte activa tenga las dos goteras, ¿no? La gotera palatina y la gotera vestibular. Entonces, la idea es el forceps ligeramente curvo, ¿no? Y su parte activa, obviamente, debe de presentar esos dos bocados para poder, literalmente así, encajar por vestibular y encajar por palatino de un diente que tiene una raíz, y hemos visto, elíptica, ¿no? Entonces, la maniobra, por favor, jóvenes, sigue siendo la misma. Con el botador, colocamos desde mesio vestibular y empujamos hacia palatino. Nos vamos ya también hacia el paladar, nos apoyamos en disto palatino y empujamos hacia vestibular. Entonces, con eso logras la maniobra de luxación. Luego sujetamos con el forceps y con el forceps lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que hemos hecho con el primer premolar, ¿no? Presionando y llevándolo hacia vestibular. Presionando y llevándolo hacia palatino. Para después literalmente extraer la pieza de su alveolo. En el caso, por favor, haya habido un error, es primer molar. En el caso del primer molar, por favor, y es un grupo dentario distinto. Ahí tienen que acordarse de estas características. Un diente que tiene 3 raíces, ¿no? Las raíces están separadas, por favor, esto es importante. Si te vas a dar cuenta, abriríamos acá una disposición, ¿cuál sería? El perímetro o la distancia en la zona cervical es mucho menor que el perímetro que habría entre todas las piezas o entre todas las raíces de este diente, ¿no? Acá se puede observar mucho mejor, ¿no? Si pones una línea de acá a acá en la zona cervical es más corto que el perímetro que va alrededor de las raíces de los dientes. O sea, ¿qué significa? Que el alveolo en la zona cervical es más angosto que el alveolo en conjunto de la zona apical. Entonces, acá la maniobra de ensanchado, por favor, tiene que ser con mayor cuidado y con mayor, en este caso, amplitud. Ahora, consideren también esto, ¿no? Si se dan cuenta, las raíces, la mesiovestibular y la distovestibular, son aplanadas en sentido mesiodistal, son aplanadas en sentido mesiodistal. La raíz palatina, como están observando acá, la raíz palatina, como están observando, es casi, no es tampoco, es casi circular, es casi cónica, pero la idea es, miren cómo está, ¿no? Está divergente, ¿no? Está divergente hacia la cortical palatina. Entonces, vamos a ponerlo así, es una plataforma acá, por favor, miren esto, es una plataforma muy ancha, esta zona, comparada con la zona cervical. Entonces, acá piensen por dónde va a salir estas 3 raíces, por esta zona que va a ser angosta, entonces eso hay que ensanchar. Lo propio, cuando vas a hablar del alveolo, imagínate el alveolo tiene que ser homólogo, obviamente, a las 3 raíces, pero acá la cortical, por favor, es gruesa, ya les había dicho por la apófisis piramidal del maxilar superior. La cortical palatina también es gruesa, pero la ventaja que la cortical palatina, por favor, tiene hueso esponjoso. Entonces, vayan un poquito ubicándose, ¿no? Donde voy a ensanchar más, si te das cuenta ya, en todas las piezas dentarias, es más hacia palatino que hacia vestibular. Si un poquito recapitulamos y recordamos, en el incisivo central, la cortical vestibular era delgada, no se puede lograr mucho ensanchamiento. El lateral era un poquito más grueso, pero tampoco se puede lograr mucho ensanchamiento. El canino, tampoco, tal era el caso que en algunas, les decía, en algunas situaciones, se presenta fenestraciones. Entonces no puedes lograr mucho ensanchamiento, te vas a tener que siempre ir hacia palatino. En los premolares, lo mismo, y en el molar, con mayor razón. Por favor, deben de tomar en consideración esos aspectos, ¿ya? Entonces, igual, el primer premolar es un diente que tiene 3 raíces, 2 vestibulares, una palatina, acuérdense, ¿no? La palatina tiene la forma casi cónica, ¿no? Las caras proximales, por favor, de los alveolos, esto también es importante, tiene hueso esponjoso, entonces es un lugar donde podrías un poquito ganar espacio para lograr, vamos a decir así, un mayor espacio para que los alveolos, en este caso las raíces, puedan salir del alveolo, ¿no? Es decir, puedes lograr un poco de ensanchamiento en sentido mesiodistal, ¿no? Acá lo que tienes que recordar, por favor, es lo siguiente. Miren acá, si tú ves por vestibular, acá está la imagen por vestibular, acá está la imagen por vestibular, miren acá, ¿eh? Cuando voy a ver por vestibular, el diente tiene 2 raíces, entonces acá hay una bifurcación. Cuando voy a verlo por palatino, hay una sola raíz.
¿Eso qué significa, chicos? Que cuando van a elegir el instrumento, tienen que elegir un instrumento que tenga estas características. A un lado tiene que haber una gotera y al otro lado tiene que haber una uñeta. Pero la gotera siempre va por palatino y la uñeta va por vestibular. Pero como en el grupo de estos molares, por favor, en el grupo de estos molares, hay del lado derecho y hay del lado izquierdo, significa, por favor, que tienes que tener dos forceps, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. De tal manera que miren, a ver, por favor, acá en la imagen están observando, este es un molar, el del lado izquierdo, pero la idea es, cuando yo voy a entrar con el forceps, mi forceps tiene que tener la gotera hacia palatino y la uñeta hacia vestibular. En cambio, si este mismo forceps yo quisiera llevarlo a la otra pieza, a la pieza del lado derecho, no va a poder encajar. Entonces voy a tener que tener un forceps para el lado derecho y un forceps para el lado izquierdo. Por favor, eso deben de tener en consideración. Pero se guían, por favor, se guían en las características de la parte activa, una gotera y una uñeta, ¿no? Utilizamos igual los botadores, acuérdense que los botadores, el mediano, el pequeño y el grande, ¿no? Rectos, botadores rectos, igualito la maniobra siempre tiene que ser, por favor, de mesiovestibular o puede ser distopalatino. Si me voy por mesiovestibular, lo empujo hacia, en este caso, palatino. Si me voy a distopalatino con el botador, empujo hacia vestibular. Una vez que he logrado la luxación, puedo recién agarrar o sujetar el diente con el forceps. Pero tengo que orientarme que el forceps tiene que tener una uñeta hacia vestibular y una gotera hacia palatino. Sujeto, y como decíamos hace un rato, lo más profundo que puedas hacia la parte, en este caso, radicular, ¿no? Una vez que has sujetado bien, por favor, el diente, tienes que hacer algunas maniobras, pero miren las maniobras que tienes que hacer. Si te das cuenta, la maniobra de llevar el diente presionándolo hacia apical y presionando apical y después, en este caso, llevándolo hacia vestibular con la presión constante, es una maniobra que se repite en todas las piezas dentales, ¿no es cierto? Lo propio, presiono hacia apical y ligeramente hacia palatino, es la maniobra que nos tiene que acompañar para todas las piezas dentales. Entonces, miren acá, por favor. Repetimos esta maniobra cuantas veces sea necesaria, con la finalidad de ampliar este espacio, el alveolo, y obviamente el diente pueda salir por ese espacio ensanchado. Pero lo que no tienen que olvidarse nunca, por favor, miren, la uñeta va entre las dos raíces vestibulares y la gotera va a la raíz palatina, de tal manera que hay un forceps para el lado derecho y hay un forceps para el lado izquierdo, por favor. Y se han dado cuenta que el forceps también tiene que ser con cierta angulación, con cierta curvatura, ¿no? Y en este caso, lo mismo, podemos hacer las mismas maniobras. En el segundo molar, por favor, el segundo molar es un diente que tiene tres raíces, pero acuérdense que las tres raíces pueden estar fusionadas o ligeramente fusionadas, ¿no? Ya es, vamos a ponerle así, un poco más estrecho este diámetro que podríamos marcar acá en la zona apical, es un poco más estrecho y es muy parecido al diámetro que podrías encontrar en la zona cervical. Es decir, es un diente que va a ser más fácil extraerlo, ¿no? Pero obviamente tenemos que siempre respetar el protocolo, ¿no? Igual, la cortical vestibular acá ya se pone un poco más delgada, la cortical palatina es gruesa, es donde vamos a ganar más, por favor, es donde vas a presionar más. La cortical vestibular es delgada, la cortical palatina es gruesa. Es un denominador común, si te das cuenta, en toda la arcada dentaria, acuérdense un poco de la anatomía, ¿no? Entonces, es un diente con tres raíces que frecuentemente se encuentran parcialmente totalmente fusionadas, ¿no? Pero si se encuentran las raíces separadas, obviamente va a ser casi como un primer molar superior, ¿no? Si te das cuenta, los instrumentos tienen que ser los mismos, sea para el primer premolar, para el primer molar o para el segundo molar. Acá también había un error, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? Consideren esto, por favor. La gotera hacia palatino y la uñeta hacia vestibular. Hacemos la luxación con nuestros botadores, por favor, nuestros botadores rectos, el pequeño, mediano y el grande, ¿no?
Y luego, después de luxar, si te das cuenta, la luxación es igual que en el primer molar. ¿Qué es lo que hacemos? La parte activa del instrumento va hacia mesiovestibular, presionamos hacia palatino. La parte activa del botador va hacia disto palatino y presionamos hacia vestibular. Logras la luxación y cambias con el forceps. El forceps tiene que tener gotera palatina y puñeta hacia vestibular. Entonces, si te das cuenta, es el mismo, por favor, es el mismo forceps para el que has utilizado, digamos, para los primeros molares, ¿no? La maniobra es la misma, por favor, la maniobra es la misma. Presionamos el molar hacia apical, ¿correcto? Y después empujamos, presionando apical, empujamos hacia vestibular. Presionamos hacia apical y en este caso presionamos hacia palatino. Esta maniobra cuantas veces sea necesaria con la finalidad de ensanchar el espacio alveolar. Y después siempre recordar, por favor, siempre recordar que las uñetas de este instrumento van hacia vestibular para las dos raíces vestibulares y la gotera va hacia palatino para, en este caso, la raíz palatina. Entonces, se repite la maniobra y se extrae la pieza dental bajo, si te das cuenta, las características del primer molar. Y finalmente, por favor, el tercer molar. Si se acuerdan, el tercer molar es un diente que está en la zona tuberosa del maxilar, hacia la parte posterior, que por la falta de espacio muchas veces no erupciona, se queda retenido, se queda impactado. Pero la idea, ¿cuál es? Que sus raíces también, por favor, si en el caso erupcionara, como en este caso, las raíces están casi completamente fusionadas. Es muy probable que en la mayoría de los casos las raíces estén fusionadas. Pero si no, te vas a dar cuenta que va a actuar como si fuera el primero o el segundo molar. Pero en el caso del tercer molar, por favor, ubiquen esto, ¿no? Si para el sector de los premolares el instrumento, el forceps, estaba ligeramente doblado, angulado, estaba curvo, para los molares también vas a ver que el instrumento tiene las mismas características. En cambio, para el tercer molar, por la accesibilidad, el instrumento va a parecer una especie de bayoneta. Pero es una bayoneta que tiene goteras anchas, es propio para los terceros molares. Considerando que la zona cervical del diente, obviamente, tanto por vestibular como por palatino, como en este caso, está completamente fusionado, ¿no? Entonces, un poquito de teoría, de todas maneras, el tercer molar presenta más o menos variaciones, es un diente que tiene muchas irregularidades, pero pues tiene tres raíces, pero las tres raíces, como les decía, en la mayoría de los casos están fusionadas, ¿no? De hecho que es mucho más pequeño, como estamos observando en la imagen, es mucho más pequeño que el primero, que el segundo, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado. La dificultad del tercer molar es la accesibilidad, ¿no? El paciente ya no abre tanto la boca, es un diente que está en la parte posterior de la arcada dentaria, literalmente está en la zona tuberosa prácticamente del maxilar, entonces hay que tener bastante cuidado en el acceso, ¿no? Las variaciones anatómicas de este diente son muy, muy marcadas, ¿no? Por favor, eso chequéenlo, ¿no? Entonces es un diente que tiene muchas particularidades anatómicas. Lo propio. Acá, por favor, los botadores podrían seguir siendo los rectos, ¿no? Pero por la accesibilidad, por favor, por la accesibilidad, podríamos utilizar estos botadores que también los podemos encontrar en el mercado, ¿no? El que está acá en el lado, en este caso izquierdo, es un botador, que se le llama así, es un botador tipo Winter, es un botador que tiene, miren así, la parte activa y la parte, en este caso, propiamente la parte activa del instrumento, con una cierta angulación para el lado derecho, para el lado izquierdo, pero el mango del instrumento, miren cómo está, ligeramente, o en este caso, perdón, en sentido transversal. Este es un botador tipo Winter, que se le llama, igual acá, ¿no? Este es también un botador tipo Winter. Solo que estos botadores o elevadores tienen algunas variaciones, ¿no? Como en este caso una uñeta, y acá aparentemente una especie de gotera, ¿no? Un poco más convexo, ¿no? Un poco más convexo. Pero en todo caso, son instrumentos que nos pueden servir para luxar los terceros molares. Y como les decía, el forceps que utilizamos para los terceros molares es un forceps que tiene esta disposición. Miren, parece una bayoneta, ¿no?
parece una bayoneta, pero esta bayoneta acá en la parte activa tiene dos goteras y son goteras muy anchas, goteras para que vaya por la parte vestibular y por la parte palatina. La técnica de extracción, por favor, sigue siendo la misma, ¿no? Solo que acá varía, ¿no? El instrumento, ¿no? El instrumento debería de ser acá un instrumento que tiene la forma de bayoneta, propiamente es para terceros molares, pero con goteras muy anchas hacia palatino y hacia vestibular, y la maniobra sigue siendo igual, ¿no? Presiono hacia apical, ligeramente presionando hacia vestibular, presiono hacia apical, ligeramente hacia palatino, y después hago la tracción. Entonces, este sería básicamente la forma como se tiene que trabajar en los dientes de la arcada, en este caso superior, chicos. Como pueden observar, hemos tratado de detallar, ¿no?